Tiene el uso de la palabra el senador Iván Cepeda Castro. Le solicito a los asistentes, por favor, para que tengan conocimiento, no se permiten los aplausos ni las barras durante el desarrollo de las actividades propias de las sesiones del Congreso de la República. Tiene el uso de la palabra, honorable senador Cepeda. Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar una bienvenida y un saludo cordial a quienes asisten a este debate, al doctor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, a los representantes y las representantes de las organizaciones de víctimas y a prestigiosos académicos que van a hacer también uso de la palabra en el desarrollo del presente debate. Antes de entrar en materia, quiero hacer dos acotaciones. La primera de ellas, lamentablemente no se encuentra con nosotros el senador Feliciano Valencia, quien también es citante de este debate junto a mis colegas y amigos María José Pizarro y Antonio Sanguino. La razón de la ausencia de Feliciano es que está atendiendo la grave situación de asesinatos sistemáticos de guardias indígenas, autoridades indígenas y miembros del pueblo Nasa, a quienes desde aquí rendimos un sentido homenaje y expresamos nuestra mayor solidaridad. La segunda acotación, este debate le hemos puesto el título de Protejamos la Memoria, y siendo ese el objeto, queremos rendir también homenaje con este debate al gran sociólogo, escritor, periodista, integrante de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Alfredo Molano Bravo, quien falleció para tristeza del país hace unos días. Así que con este debate le rendimos un sincero y sentido homenaje a Alfredo Molano. ¿En qué consiste, señoras y señores, este debate? Que haciendo o siguiendo mejor la orientación que ha señalado el señor presidente de la comisión, vamos a llevar a cabo en el espíritu del mayor respeto y también, obviamente, de la argumentación rigurosa y necesaria que debe tener un debate de esta naturaleza. ¿Cuál es nuestro debate con el señor director actual del Centro Nacional de Memoria Histórica? Bueno, me voy a remitir para comenzar a caracterizar el objeto de esta discusión a lo que le dijeron sus colegas, profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, 26 de febrero de 2019, cuando le remitieron una carta a propósito de su designación como director de este importante centro. Le decían en ese momento sus colegas: en ese contexto nos sorprende que usted, que niega abiertamente la existencia del conflicto armado interno, haya aceptado dirigir una entidad estatal que tiene ese reconocimiento como el eje central de su actividad. Y dice más adelante en la carta: no es este el espacio para debatirle sus tesis negacionistas del conflicto armado, a todas luces sin fundamento empírico, pero como director del Centro Nacional de Memoria Histórica, usted debe acoger los marcos legales de la institución y obrar en consecuencia. De lo contrario, estará contribuyendo a ilegitimar la institución que usted preside o presidirá. Pues ya en febrero, cuando fue nombrado el doctor Acevedo como director del centro, sus propios colegas le hacían un claro llamado y advertencia. No se puede dirigir una institución que tiene por objeto contribuir, aportar
a la creación, a la difusión de la memoria histórica del conflicto armado cuando se niega el conflicto mismo. Entonces la discusión aquí es entre una posición de revisionismo negacionista de la memoria histórica y de la memoria de las víctimas y de la propia historia, y una visión que precisamente afirma los objetos que son negados por parte de esta visión. Muy probablemente el doctor Acevedo nos diga que este es un ataque ideológico, que aquí lo que se persigue es a ultranza imponer una visión oficializada de la historia, que él se ciñe a la ley 1448-2011, que es la ley de víctimas, que ha distribuido profusamente los informes que fueron resultado de las investigaciones de los anteriores grupos de trabajo del centro, pero los hechos que voy a referir demuestran todo lo contrario. Así que lo primero es hacer una distinción fundamental para entender qué estamos discutiendo aquí. Una cosa perfectamente legítima, normal, natural y necesaria es la revisión permanente y el debate permanente de interpretaciones sobre hechos históricos. La revisión histórica es no solamente legítima, sino imprescindible en la vida de una sociedad, en la vida intelectual, cultural, política, social, en la que es, por supuesto, necesario que haya visiones, interpretaciones absolutamente disímiles sobre los hechos históricos. Por supuesto que aquí nadie cuestiona esa pluralidad que, repito, no solamente es necesaria, sino absolutamente sana e imprescindible. Pero una cosa es la revisión de la historia desde distintas interpretaciones y otra cosa es la revisión negacionista de la historia, porque aquí cambia el eje de la discusión. Aquí ya no estamos discutiendo sobre tal o cual interpretación de un acontecimiento, con relación al rol de un sujeto histórico, con relación a las vicisitudes fácticas, ideológicas, políticas, sociales, que han rodeado ciertos hechos históricos, sino estamos discutiendo sobre la existencia o no de esos acontecimientos. Fíjense ustedes, son dos discusiones de naturaleza totalmente distinta. Y cuando estamos hablando de hechos como los que tienen que ver con la historia del conflicto armado, con los crímenes que se cometieron o se han cometido y se han seguido cometiendo, con relación a las víctimas de ese conflicto, pues por supuesto el asumir el negacionismo o una postura afirmativa con relación a la existencia de los hechos, los sujetos, es fundamental. Y entonces, aquí la pregunta es si el doctor Acevedo tiene o no posturas negacionistas. Bueno, yo defiendo la tesis de que sí las tiene. Ahora, ¿eso es admisible? Por supuesto. Es absolutamente legítimo que el doctor Acevedo o cualquiera pueda esgrimir esa clase de tesis, pero lo que sí es realmente incompatible, lo que es perfectamente incluso ilegal, es que el doctor Acevedo defienda, vehicule sus tesis negacionistas siendo el director del instituto que precisamente tiene por objeto afirmar, desarrollar la memoria en torno a lo que él precisamente niega. Una acotación más sobre este debate conceptual. ¿Cuáles son las consecuencias políticas del negacionismo? Bueno, por supuesto, el negacionismo con relación a hechos de violencia, al conflicto armado, a las víctimas, pues tiene consecuencias que son muy graves. Una de esas consecuencias, por supuesto, es que al negar la existencia de asuntos como el conflicto armado, se consolida ni más ni menos que, entre otras cosas, la impunidad
la ausencia de responsabilidad sobre los crímenes, la negación de los crímenes mismos, la negación de las víctimas, y por lo tanto se opera una segunda destrucción de las víctimas, que tiene que ver ya no solamente con el daño físico, la destrucción de sus vidas y de su integridad, sino, como lo han denominado algunos científicos sociales e investigadores de estos hechos, una destrucción simbólica, epistemológica, conceptual de las víctimas. Perfecto. Ese es digamos, las coordenadas conceptuales de esta discusión. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del contexto actual que vivimos en los que se realiza esta discusión? Bueno, los gobiernos que presidió Álvaro Uribe Vélez desarrollaron entre el año 2002 y el año 2010 posiciones negacionistas con relación al conflicto armado y a las víctimas. La primera de ellas, que fue hecha una política de gobierno, una política oficial, fue la de negar el conflicto armado. El gobierno de Álvaro Uribe lo dijo en todas las formas posibles, en sus documentos públicos y oficiales, en escritos del presidente, en discursos, incluso en directrices del gobierno, que en Colombia no existe un conflicto armado, ni tampoco un conflicto político y social. Incluso en algunos de esos textos aparece esa afirmación. Igualmente negó el hecho de que las guerrillas que han existido en Colombia sean guerrillas como tal, sino que expuso la tesis de que son bandas criminales del narcotráfico, terroristas, que no merecen ser reconocidas como tales, como sujeto político. E igual, negó la existencia de unas causas de carácter económico, social, político, que subyacen a ese conflicto que se niega. Y por lo tanto, negados estos tres asuntos, pues obviamente la conclusión y la consecuencia obvia era que tampoco podía validarse o legitimarse un proceso de interlocución, de diálogo, para solucionar políticamente un conflicto que era inexistente. Desde esa perspectiva, entonces, se oficializó, ahí sí se oficializó, doctor Acevedo, una visión de la historia, en la cual estaba prohibido hacer uso del concepto de conflicto armado, en el cual se intentó desaparecer un principio esencial del derecho internacional humanitario, como es el principio de distinción entre combatientes y no combatientes, haciendo alusión a que el rol de la población civil debe estar articulado a través de distintas formas e instituciones a las fuerzas militares, porque la población civil desde esa visión era parte también del conflicto y de las dinámicas de violencia. Y por lo tanto, la visión oficializada del negacionismo intentó imponerse en la sociedad colombiana. Ahora, eso no se pudo lograr, porque surgieron reacciones muy importantes desde la perspectiva y desde la acción de las asociaciones de víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, de la comunidad internacional, que hicieron, por ejemplo, que en el contexto de la discusión de la Ley de Justicia y Paz, que intentaba en un primer borrador que presentó el gobierno desconocer los derechos de las víctimas, pues tuvieran que ser admitidas las víctimas y sus derechos, y reconocido el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, a la garantía de no repetición, lo cual, por supuesto, no era de interés del gobierno. Pero no voy a entrar a discutir cómo fue todo ese debate que se libró en estos recintos.
E igualmente después vino la aprobación de la Ley 1448 del año 2011, en la cual no solamente se reconoció la existencia del conflicto armado, sino, como ustedes recuerdan, también la existencia de las víctimas de crímenes estatales, y por supuesto se creó y se desarrolló todo un compendio de mecanismos, instituciones destinadas a la reparación de las víctimas, entre ellas precisamente en el título cuarto, capítulo 9 de esa importante ley, los artículos que dieron surgimiento al Centro Nacional de Memoria Histórica y por lo tanto al surgimiento de una serie de acciones muy importantes. Entre ellas menciono simplemente 75 informes que produjo el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre ellos el informe Basta Ya, que es el principal y que ha sido fuente de referencia, de estudio y de debate nacional. Así que hoy en día el doctor Darío Acevedo quiere que volvamos, que retornemos al negacionismo. Ese es el problema, por supuesto. El doctor Acevedo ha defendido 5 líneas negacionistas en sus declaraciones públicas, en sus entrevistas en los medios de comunicación e incluso en sus desarrollos o en los desarrollos que propone de políticas oficiales e institucionalizadas del Centro Nacional de Memoria Histórica. Voy a decirlas rápidamente. El doctor Acevedo defiende la inexistencia del conflicto armado. En segundo lugar, niega o trivializa la existencia de determinadas víctimas y de los crímenes que las han hecho víctimas, como por ejemplo el hecho de decir que los falsos positivos, mal llamados falsos positivos, no son un crimen de lesa humanidad, o por ejemplo el poner en tela de juicio el carácter del genocidio cometido contra la Unión Patriótica, hechos a los cuales me voy a referir más adelante. En tercer lugar, minimizar la responsabilidad del Estado, agentes e instituciones, de los terceros particulares o de los propios grupos paramilitares en ese contexto de conflicto armado. Cuarto, cuestionar la realidad del problema agrario y de la usurpación de millones de hectáreas de tierra como parte de las causas de ese conflicto. Y en quinto lugar, negar la legitimidad del proceso de paz. Una frase que quiero aquí citar, pronunciada además hace poco, el 2 de septiembre, en una entrevista en la W Radio. El doctor Acevedo nos dijo que con el proceso de paz el Estado perdió lo que había ganado en el campo de batalla. Hágame el favor. Para lograr que esas 5 líneas de negación del conflicto armado, de sus víctimas, de sus responsabilidades, se abra paso, entonces ha venido desarrollando una política gradual, soterrada, de negacionismo como línea de conducta del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ha desconocido la labor de la dirección y del equipo de trabajo anterior del Centro Nacional de Memoria Histórica, ha propuesto revisar los informes y documentos ya elaborados por el centro, ha cuestionado severamente las cifras de víctimas, tanto las cifras oficiales como las del propio Centro de Memoria Histórico, ha optado por rediseñar las prioridades en la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica, ha discriminado y excluido, censurado a determinadas víctimas y determinados sectores de víctimas, ha determinado privilegiar ciertas formas de interlocución con sectores que él considera son más afines a la labor del Centro Nacional de Memoria y ha modificado arbitrariamente aspectos fundamentales del trabajo del centro, como por ejemplo el guión, o pretende modificar el guión del Museo de la Memoria. Ese es un primer aspecto de este asunto, acerca del debate que tenemos planteado aquí y que
tiene que ver, como ya lo he dicho, con asuntos fundamentales de la construcción de la memoria en Colombia. Un segundo aspecto, simplemente un detalle sobre la negación del conflicto armado. El doctor Acevedo nos quiere hacer creer una fábula sobre la cual yo quiero llamar la atención, es decir, él dice que una cosa son sus opiniones como ciudadano, como particular, y otra sus opiniones y su posición como director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Eso, francamente, es imposible. El doctor Acevedo no puede aparecer una semana hablándonos desde el Centro Nacional de Memoria Histórica y a la semana siguiente aparecer en los medios de comunicación diciendo y defendiendo tesis radicalmente contradictorias y contrarias a las que supuestamente pregona desde su cargo de director del Centro Nacional de Memoria Histórica. No hay tal dicotomía, no hay tal diferencia. El doctor Acevedo tiene una misma agenda ante la opinión pública, que es, por ejemplo, decir abiertamente que él considera que no existe un conflicto armado en Colombia. Lo dijo el mismo mes de su posesión como director del centro, lo cito textualmente: aunque la ley de víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial. Bueno, debo decirlo todavía con más claridad. No creo, no estoy convencido o abiertamente rechazo que en Colombia exista un conflicto armado. En la respuesta que nos dio a la pregunta 8.2 del primer cuestionario, al doctor Acevedo le tuvimos que enviar 3 cuestionarios. La primera vez, tengo años de hacer debates de control político, y es la primera vez que tengo que enviarle a un funcionario no 1, sino 3 cuestionarios. Porque no respondió la primera vez a las preguntas de una manera clara, las evadió, las eludió, entonces hubo que enviarle un segundo cuestionario, bueno, hubo que enviarle un tercer cuestionario. Y no logramos que nos respondiera las preguntas que le planteamos de manera clara y diáfana. Entonces, es evidente que el doctor Acevedo busca que el Centro de Memoria Histórica deshaga el camino que han dado este país y volvamos a reconocer lo que desde su perspectiva es la verdad, y es que en Colombia no hubo y no ha habido un conflicto armado. Ahora, eso no pasa inadvertido ante las instancias nacionales e internacionales. Aquí tengo, por ejemplo, el hecho que nos fue remitido que el pasado 24 de septiembre la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, que es una importante red internacional, remitió una carta al profesor Acevedo solicitando por escrito su posición frente a la existencia del conflicto armado y el reconocimiento de los sectores de víctimas, so pena de que el Centro Nacional de Memoria Histórica deje de pertenecer o sea excluido de esta importante coalición internacional. Tercer aspecto, la revisión que ha venido intentando hacer el doctor Acevedo de la labor de la administración anterior del Centro Nacional de Memoria Histórica. El doctor Acevedo ha querido convencernos, convencer al país, a sus colaboradores, de que el anterior equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica era un equipo que tenía una misma confluencia ideológica y que los 75 informes que produjo eran ni más ni menos que una versión concertada ideológicamente para muy probablemente hacerle apología, por ejemplo, a la guerrilla de las FARC y del ELN y generar una visión absolutamente sesgada de la realidad histórica y de la memoria. Bueno, esa es una afirmación falaz, es una afirmación que no corresponde a la realidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica operó desde su fundación y desde sus inicios con una visión integradora de todos y cada uno de los aspectos del conflicto armado y de la violencia, de todas las víctimas, de todas las modalidades de violación de derechos humanos, de todos los perpetradores y todas las regiones del país.
Esa visión quedó plasmada en los informes que tenemos hoy que podemos leer. Yo simplemente quiero remitirme para que no especulemos, sino para que hablemos de lo real, a 11 informes que produjo el Centro Nacional de Memoria Histórica, en la cual hay una visión absolutamente rigurosa, severa, sobre los crímenes que ha cometido la guerrilla de las FARC-EP y del ELN en este país. Menciono algunos. Bojayá, la guerra sin límites, año 2010. Una verdad secuestrada, 40 años de estadísticas del secuestro, 1970-2010. Tercero, una sociedad secuestrada, segundo informe sobre el tema del secuestro. Cuarto, hacer la guerra y matar la política. Quinto, guerrilla y población civil, trayectoria de las FARC, 1949-2013. Sexto, serie Una nación desplazada, 4 informes en los que aparece sucesivamente la responsabilidad de las FARC como parte del desplazamiento forzado. Séptimo, esa mina llevaba mi nombre, que es un informe en el cual el Centro de Memoria puso en el centro a las víctimas de las fuerzas militares y de policía como víctimas de esa atroz práctica que es sembrar minas en este país. Octavo, tomas y ataques guerrilleros 1965-2013. Noveno, una guerra sin edad sobre el reclutamiento forzado practicado por las guerrillas. Décimo, la guerra escondida, minas antipersonal y remanentes explosivos en Colombia. 11º, voces que construyen memorias de empresarios. En esos informes, pueden ser leídos, consultados, se dice, por ejemplo, la responsabilidad criminal de las FARC es incuestionable para la nación y para el común de los colombianos. Las guerrillas han sido el mayor reclutador de menores. Las guerrillas se dedicaron a plagar el territorio nacional de minas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no voy a hacer referencia en extenso a todas las y cada una de las investigaciones que hizo el Centro Nacional de Memoria sobre esto, pero es una mentira impúdica decir que el Centro Nacional de Memoria Histórica trabajó por generar una visión apologética, acrítica, que desconociera la responsabilidad de las guerrillas, doctora Acevedo, como también que ignorara a los miembros de la fuerza pública. Hubo numerosas reuniones con los miembros de la fuerza pública, con los empresarios, que usted dice también que no fueron tenidos en cuenta, se utilizaron bases de datos oficiales de las fuerzas militares y de policía, datos, por ejemplo, de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDEGAN, del programa Voces del Secuestro, en fin. Así que yo me pregunto, ¿cuál es el sentido de engañar a la opinión pública diciendo cosas que a mi modo de ver son mentirosas, no corresponden a la realidad? Digamos, tal vez el sentido de hacerlo es revisar precisamente eso e imponer esa visión de la que estoy hablando. ¿Por qué? Está claro que usted pretende revisar esos informes, a pesar de que hay ambigüedades. Por ejemplo, usted ha dicho que se pretende complementar los informes generales que ha publicado el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero al mismo tiempo nos dice en una de las respuestas a las preguntas que hemos formulado lo siguiente, cito la respuesta: los informes que han sido producidos por el centro ya han sido publicados y difundidos en su totalidad, por lo tanto no están sujetos a modificaciones, complementaciones o ampliaciones. Bueno, al fin, ¿se va a modificar o no se va a modificar? Porque una cosa usted nos dice un día y al día siguiente nos dice otra. Es decir, tenemos que apegarnos a lo que usted nos diga cada día. Tenemos que ver en qué momento usted nos dice una cosa para creer o al día siguiente la contradictoria. E igual, en una reunión que usted tuvo que ha sido ya informada a la opinión pública en diversos medios de comunicación, usted le dijo a los miembros del Museo de Memoria
que el museo no tiene por qué aclararle a nadie cuál fue la naturaleza del conflicto y cuál es la caracterización que se haga del mismo. Bueno, si ese no es un objeto del museo, ¿cuál? Porque ese es precisamente el que está claramente estipulado en la Ley 1448. Usted ha diseñado 24 nuevas líneas de priorización en los trabajos del Centro Nacional de Memoria. Yo lamento que no tengamos, presidente, el uso de las imágenes y de la presentación audiovisual, porque eso nos ahorraría tiempo de poder estar explicando esto. Tenía entre las imágenes previstas una tabla en la cual está precisamente expuestas esas nuevas líneas de priorización. Bueno, de esas 24, 15 de ellas están relacionadas con hechos que tienen que ver con las FARC y con el ELN. Hay 2 que atañen a la responsabilidad del Estado. Hay 4 más en las cuales se habla de una responsabilidad de varios actores y hay 3 sobre las cuales no pudimos tener ninguna respuesta clara de a qué se refiere. El hecho es que es evidente que en su línea de prioridades pues hay un claro desequilibrio entre lo que se va a investigar con relación a uno de los actores de la violencia y con relación al resto. Un asunto que nos preocupó y que yo se lo quiero plantear aquí para que usted pueda explicarnos es lo que conocimos hace algunos días a través del portal Linterna Azul, un portal que es cercano o que pertenece a las afinidades ideológicas del Partido Conservador Colombiano, cosa que me parece muy respetable, por supuesto. Pero lo que dice ahí me parece muy preocupante, porque nos dicen que usted tuvo una reunión, está escrito allí, con los miembros de lo que se llama el Centro de Pensamiento Acción Foro Atenas, Grupo de Pensamiento y Acción Foro Atenas, al que dice allí usted pertenece. Dice en esa página que usted es miembro del capítulo Antioquia de esta asociación. Nosotros nos tomamos el trabajo para entender un poco mejor este asunto de buscar el certificado de existencia y representación legal en la Cámara de Comercio para entender mejor qué es este grupo. Y entonces en ese importante documento aparece lo siguiente: entre los objetivos de ese grupo está, comillas, contrarrestar el avance en Colombia y América Latina del comunismo internacional, del socialismo del siglo XXI, del modelo castrochavista, del Foro de Sao Paulo y la incidencia de todos estos en el proceso de paz. Bueno, muy respetable todo eso. Participar en la toma de decisiones sobre el acuerdo firmado entre Juan Manuel Santos y las FARC. Colaborar con las entidades y organismos de cualquier naturaleza para el diseño e implementación de estrategias en contra de la entrega de nuestras instituciones democráticas al narcoterrorismo. Bueno, el balance que hacen de la reunión con usted, palabras de ellos, no nuestras, en el portal es que dicen que la reunión celebrada con el director del Centro de Memoria tuvo unos acuerdos, entre ellos mirar cómo nuestra entidad trabaja mancomunadamente con su centro en proyectos muy importantes que próximamente analizaremos. También dice que esa reunión o esas reuniones, no sabría precisar si fueron una o varias, fueron importantes por lo que representa usted y que esta entidad estaba, comillas, hasta hace poco en manos de la izquierda criolla, con los efectos perversos que esto implica, en la que otros nos estaban escribiendo nuestra historia a su acomodo ideologizado. Estoy citando textualmente el texto, la reseña que hace allí este grupo que se hace llamar Foro Atenas. Bueno, independientemente de otras discusiones sobre este asunto, aquí cabe una pregunta clara. Imagino que usted es consciente sobre un eventual conflicto de interés entre desarrollar acciones, eventualmente contratos, eventualmente otras líneas de trabajo con una institución
particular de la cual usted se dice allí, usted nos aclarará, hace parte. Este es un asunto que queremos, por supuesto, que sea la Procuraduría General de la Nación la que lo dilucide. Cuarto, hemos visto con altísima preocupación que hay una intención de disminuir o minimizar la responsabilidad de terceros, miembros de la fuerza pública, e incluso de minimizar el rol de los grupos paramilitares en el conflicto armado colombiano. La ley 1448 dice que el Centro Nacional de Memoria responde a medidas de satisfacción en las cuales el principio central, la centralidad, son las víctimas, por supuesto, es a ellas a las que se debe el Centro de Memoria. Pero encontramos encontramos en su gestión signos claros de que esa no es su centralidad ni es su prioridad, por lo menos con relación a ciertas víctimas. Por ejemplo, doctora Acevedo, vimos con altísima preocupación que se imponga ahora como método someter a aprobación o aval informes que fueron producidos y versiones de hechos de las víctimas a terceros. En septiembre de este año, 27 de marzo de este año, usted le respondió a la Federación de Empresarios de La Palma, Fedepalma, en una carta en la cual usted dice que a usted también le preocupa el hecho de que en el informe Y a la vida por fin daremos todo, que es un informe elaborado por trabajadores sindicalistas del Cesar, de las industrias y de las empresas palmicultoras, usted considere que ese informe debe ser complementado, debe ser de alguna manera corregido a sugerencia de los empresarios de La Palma. Hay que recordar un poco el contexto de esos hechos. Ese informe se refiere a que entre el año 1971 y el año 2008, 249 personas fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, distintas violaciones de sus derechos humanos, incluso en terrenos de las empresas de La Palma. Bueno, en gracia de discusión uno podría decir que es lícito que los empresarios también opinen sobre este asunto. Pero lo que no es lícito es que usted prohíba la difusión de ese informe o la presentación del informe. El informe tuvo que ser presentado en la Universidad de los Andes para que pudiera darse a conocer a la opinión pública. Entonces ahora los informes que provengan de las víctimas deben ser sometidos, pregunto, al aval, a la aprobación, a la legitimación de terceros, y especialmente de terceros que las propias víctimas dicen que tienen responsabilidad en hechos que las atañen, porque lo que dicen las víctimas de estos sindicatos es que la dirección de las empresas vio de manera impasible cómo ocurrían y transcurrían estos cientos de hechos criminales. Yo le debo recordar que el artículo 144 de la ley 1448 dice claramente: en ningún caso se obstaculizarán o interferirán experiencias, proyectos, programas o cualquier otra iniciativa que sobre reconstrucción de memoria histórica avancen entidades u organismos públicos o privados. Bueno, igualmente nos llama la atención que usted le dedique mucho tiempo, o más tiempo mejor, al contacto con las fuerzas militares y que no haya la misma atención con relación a las organizaciones de víctimas, de sus víctimas, o de víctimas de agentes del Estado. Usted ha negado, como lo decía al comienzo, el carácter de los falsos positivos.
Para ustedes los falsos positivos fueron desviaciones de la conducta de individuos o sectores de las fuerzas militares, pero bajo ninguna circunstancia un crimen de lesa humanidad. Yo me imagino que la definición de crimen de lesa humanidad les es clara. Bueno, los falsos positivos han sido claramente tipificados en sentencias de la justicia nacional y en informes de distintos organismos internacionales como crímenes de lesa humanidad. O sea que no son desviaciones, doctor Acevedo. Ahora, usted puede pensar que son desviaciones, su opinión muy respetable, pero no es la opinión, ni es la decisión, ni son las sentencias judiciales, ni es la posición que asume la justicia internacional. Un hecho que nos denunciaron y que nos llama la atención es que en distintos eventos usted se hace acompañar de miembros de las fuerzas militares, cosa que también es legítima, pero que cuando en esos eventos se han hecho intervenciones críticas hacia usted, miembros de la fuerza pública graban, toman videos y fotografías de sus críticos. Yo quiero pensar que eso no tiene que ver con ninguna clase de actitud que pueda ser persecutoria de estas personas, pero les llamo la atención porque evidentemente hemos recibido denuncias, no solamente denuncias, lastimosamente, repito, no hay presentación audiovisual, pero tenemos fotografías en las que está claramente documentado este hecho que consideramos es muy grave. A la pregunta sobre el paramilitarismo que hicimos en uno de los cuestionarios, usted nos respondió que no es competencia del Centro Nacional de Memoria Histórica establecer la persistencia del paramilitarismo como fenómeno. Bueno, yo creo que es muy grave eso. ¿Cómo que el Centro Nacional de Memoria Histórica no le compete saber si existe o no paramilitarismo en Colombia? ¿Es acaso es un hecho intrascendente, banal, circunstancial? Yo les recuerdo que la Constitución dice claramente, hay un artículo en la Constitución que prohíbe la conformación, el auspicio, la apología o la tolerancia de este gravísimo fenómeno que ha afectado y destruido la vida de millones de compatriotas en este país. Quinto, censura o negación de la memoria de las víctimas. No me voy a eternizar mucho en estos temas. El Centro Nacional de Memoria Histórica, a través del Museo de la Memoria, ha venido promoviendo una serie de exposiciones. Tenemos denuncias concretas y audios en los que se evidencia que usted ha entrado a censurar el contenido de esas exposiciones. Exposiciones que, valga decirlo, se han preparado con las víctimas y que están hechas sobre decisiones judiciales que precisamente respaldan la condición de víctimas de las personas que participan en la preparación de esas exposiciones. Es decir, que esas exposiciones son una medida de reparación. Pero usted no considera eso. Usted considera, perdón que voy a tener aquí que hacer un momento, usted considera que no, que esas medidas de satisfacción no tienen por qué ser, y por el contrario, que hay que censurar, que hay que formatear el libreto de esas exposiciones. Bueno, nos hablaron de la exposición que se llevó a cabo o que se está llevando a cabo en Cali desde septiembre de este año, en la que usted intentó censurar primero la propia exposición. Usted pidió que no se hiciera la exposición. Después, como no se pudo, intentó y de hecho logró que determinados aspectos de esa exposición no se pudieran llevar a cabo. Por ejemplo, eliminó mapas, cifras de la exposición, eliminó de los textos palabras como guerra, despojo, resistencia, resiliencia, y una modificación de las guías de esas visitas. Eso también ocurrió en Cúcuta y ha ocurrido también en Villavicencio. Pero especialmente llama aquí la atención el tratamiento que usted le dio a la memoria de las víctimas de la Unión Patriótica. Yo quiero ahora que escuchemos un poco un audio en el que se habla, precisamente que usted habla de eso, pero
voy a rápidamente ilustrar de qué se trata esto. Lástima que no haya audiovisual. Bueno, lo que sobrevivió a su labor de censura de esa exposición fue este afiche. Este fue el único elemento que se presentó en la exposición. Bueno, a su juicio, este es un afiche proselitista, peligroso, palabras suyas, que tiene elementos que generan una confrontación de memorias desde todo punto de vista contraproducente. Y concretamente usted pidió o quería que se eliminara esta esquina del afiche, que es una fotografía, o mejor, un dibujo. Este afiche es hecho por un joven artista víctima de la Unión Patriótica, hijo de una víctima de la Unión Patriótica, está dedicado a la vida de Bernardo Jaramillo, y entonces usted dice que es altísimamente inadecuado que en esta ilustración aparezcan victimarios. Y usted se refiere a un dibujo en el cual está el señor Tiro Fijo, Manuel Marulanda Vélez, y el señor Jacobo Arenas, reunidos con personas como el expresidente Alfonso López Miquelsen, la señora Noemí Sanín, que, si usted se acuerda, en esa época hacían parte de equipos de los diálogos de la Uribe. ¿Usted considera que la ilustración de los diálogos de la Uribe, que es un gesto de paz que dio origen a la Unión Patriótica, es un hecho que es digno de censura? Pero además, usted pedía que se censurara una caricatura que hay en el centro de esta imagen, y es en la que aparece el señor exministro y expresidente encargado, el señor Lemos Simons, quien precisamente aquí en el Congreso, en un debate parlamentario, osó calificar a Bernardo Jaramillo de guerrillero, lo cual tuvo como correlato a los pocos días de ese terrible incidente el hecho de que Bernardo Jaramillo fue asesinado. Bueno, el hijo de una de las víctimas de la Unión Patriótica pide que ese elemento sea conocido por la opinión pública, pero usted cree que no, que eso es peligroso, que es proselitista. Son palabras suyas. Tal vez podamos escuchar el audio. Yo pido comprensión porque lo ideal hubiera sido la presentación audiovisual, pero si no, por favor, pido que se escuche esta versión un poquito empírica, que es el audio que tenemos sobre ese episodio. Esta imagen de esta esquina, esta fue la exhibida en Cali. A raíz de la conversación con Rafael, algunos del equipo le hicieron una modificación. ¿Qué iba originalmente ahí? La imagen de Tiro Fijo y de Jacobo Arenas, con algunos miembros de la política nacional. Es victimario. O sea, ¿qué tal un afiche del otro lado? Donde esté Jorge 40 o Carlos Castaño, y bueno, un grupo de gente de algún partido de derecha. ¿Qué tal? Ese es el ejemplo. Entonces la modificaron. Hay otra cosa, bueno, está esta imagen donde hay una persona de la UP con la imagen de Tiro al Blanco, y el que está detrás es Carlos Lemos Simons, expresidente de Colombia en el mandato de Ernesto Samper, ¿sí? Por unos días. El tipo cometió un error en el gobierno de Virgilio Barque, que habló de un tipo que lo acusó de guerrillero, siendo militante de la UP, y al tipo lo mataron en esos días. Fue Bernardo Jaramillo, sí, sí. ¿Fue a Bernardo Jaramillo? Sí, fue Bernardo Jaramillo. Jaramillo En plena discusión le dijo: usted me acaba de poner una lápida en el cuello, y a los pocos... Bueno, yo creo que ahí está bien. Bueno, se escucha con muchas dificultades, pero obviamente todo esto lo vamos a poner a circular profusamente para que se pueda ilustrar su posición de una manera clara. ¿A usted también le molesta que el propio Centro Nacional de Memoria Histórica haya reconocido que hay por lo menos 6.200 víctimas de la Unión Patriótica? En una entrevista radial usted dijo que, pues, ¿cuántas eran al final las víctimas de la Unión Patriótica? ¿3.000? ¿4.000? ¿5.000? Bueno, son todas las que sean necesarias. ¿O es que hay un cupo
determinado para saber cuántas víctimas se le permite a la Unión Patriótica decir cuántas son sus víctimas. Y más cuando su propio centro, en el centro en que usted trabaja, ha establecido que son más de 6.000. Y es probable que sean muchos más, porque usted debería saber, como historiador que es, que un proceso de investigación amplía las fronteras del conocimiento. Y puede ser que el día de mañana haya 10.000 víctimas de la UP, puede ser, perfectamente posible. Mucha gente no denunció en su momento, ha callado. En general hemos detectado que a usted le molesta que haya tantas víctimas en Colombia, que haya cifras tan elevadas de víctimas. Bueno, no, lo contrario, usted debería propender por establecer la verdad, aclarar la verdad en todas sus connotaciones. Por último, el cuestionamiento de las cifras, lo que estaba diciendo. Usted ha expresado que es francamente increíble que en Colombia las víctimas de desplazamiento forzado sean 7,5 millones. Le dijo a la señora Vicky Dávila, periodista de la W Radio, que era increíble. Voy a citarlo directamente para que no se diga que estoy de manera arbitraria desfigurando su opinión. En nuestro país acostumbramos a redondear las cifras de una manera absurda, 7 millones de desplazados, y uno dice, ¿de dónde están, en dónde están, si son tantos? Bueno, basta salir aquí nomás a un semáforo para ver dónde están, o ir a Soacha, o ir a Ciudad Bolívar, ¿no? En Colombia sí tenemos millones de víctimas, está establecido claramente por organismos nacionales e internacionales. Igual la cifra de desaparición forzada, a usted le molesta que se diga que son 60.000, cuando en realidad el Observatorio de Memoria y Conflicto dice que son 82.998 registradas. En fin, usted ha intentado entonces, o intenta entonces, imponer un reduccionismo de las cifras de víctimas para ver si entonces esa realidad es más digerible, ¿no? Lamentablemente, después de más de 50 años de conflicto armado, nuestras cifras son francamente vergonzosas en esta materia. Concluyo, por todos los elementos, y seguramente por muchos otros que mis colegas van a exponer ahora, nosotros le pedimos a usted que renuncie de su cargo. Consideramos que es muy respetable su posición, usted puede, y ojalá podamos tener un debate sobre estos asuntos en algún escenario. Usted puede tener todas estas posiciones, pero no intentar vehicularlas a través de una institución que precisamente construye la memoria y que además con su acción está debilitándose, está perdiendo legitimidad nacional e internacionalmente. Usted no puede presidir, no puede dirigir una institución que tiene un objeto intentando acabar con ese objeto, es obvio, es de sentido común. Usted está violando la ley 1448 en varios de sus artículos, está violando la Constitución. La Constitución en el artículo 20 dice claramente, está prohibido censurar en Colombia, y usted está censurando. En fin, su dirección, su conducción del Centro Nacional de Memoria es una grave amenaza para la memoria de las víctimas y para la construcción de la memoria histórica y de la propia historia contemporánea del país. Por lo tanto, le pedimos su renuncia. Obviamente, muy probablemente usted no acepte esa proposición, pero nosotros cumplimos con hacerla, pero de todas maneras le anunciamos que de igual forma sí vamos a interponer una queja disciplinaria en su contra por varios asuntos que he mencionado aquí. Bueno, uno de ellos es por la reiterada evasión de respondernos claramente los cuestionarios de un debate de control político. Es que un debate de control político se fundamenta en que el funcionario dé cuenta clara, inequívoca de sus posiciones y de sus puntos de vista para que podamos hacer un debate. Bueno, aquí no. Aquí esto ha sido una lucha para que usted nos responda las cosas que queríamos saber. En segundo lugar, ya mencioné que usted ha violado artículos de la Ley de Víctimas, para mencionar simplemente algunos, el 143 y 144. Este usted lo cita con frecuencia. Usted dice que el artículo 143 de la Ley de Víctimas, que se refiere al deber de memoria,
prohíbe que se oficialice una verdad o se cree un relato de historia oficial, pero se le olvida una parte muy importante de ese artículo que dice claramente: se prohíbe censurar la memoria. Esa parte queremos nosotros que se le recuerde a usted en esta acción disciplinaria. Vemos que puede haber un conflicto de interés, ya mencioné, e igual que hay un ataque al proceso y al acuerdo de paz, violando el acto legislativo 02 del año 2017. Por todas estas razones, doctor Acevedo, es que lo hemos citado a este debate, repito, respetuosamente, pero de manera muy franca y muy clara, para defender a las víctimas, para defender sus derechos y para defender la memoria del conflicto armado, como lo hizo tantas veces y de manera tan ejemplar el sociólogo Alfredo Molano. Muchas gracias, presidente. A usted, senador Cepeda, le recuerdo a los senadores de la Comisión Segunda